Hola, soy Nacho García y os doy la bienvenida al capítulo 4 de Una historia de España, titulado Una revolución. Hoy vamos a hablar de una de las mayores revoluciones de la historia. De hecho, probablemente fue mucho más beneficiosa para Europa, y quizás para toda la humanidad, que la Revolución Americana, la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Hace algún tiempo os prometimos que hablaríamos de dos grandes culturas que aparecieron en la Iberia prehistórica. La semana pasada hablamos de una de ellas, el Argar, y su predecesor, los Millares. Ambas estaban en el este de España. Todavía nos queda por ver la segunda gran cultura, Tartesos, en el sur. Pero entre el Argar y Tartesos hubo un largo periodo sin un gran poder central que controlara toda la región. Y ese periodo también merece atención. Además, al final de esa época ocurrió un encuentro extraordinario entre los pueblos ibéricos y unos pueblos llegados desde el otro extremo del Mediterráneo. Necesitamos entender mejor quiénes eran y qué ocurrió en ese encuentro antes de hablar de Tartesos, porque el esplendor de Tartesos dependió mucho de ello. Ese será el tema de hoy. Por cierto, ¿te gusta el podcast? Nos ayudaría mucho que lo sigas. Es gratis y solo tienes que hacer clic en el botón de seguir en Spotify o en la plataforma donde escuches tus podcasts. No muy lejos de donde vivimos, en la provincia de Valencia, hay una colina llamada la Lloma de Betxí. En su cima se encuentran los restos de un asentamiento que, según los arqueólogos, estuvo habitado entre el 1800 y el 1300 a.C. Eso significa que seguía ocupado 250 años después del colapso de la cultura de El Argar. El lugar está construido de forma sólida, con altos muros de piedra. Bueno, más altos que mi compañero David, aunque hay que admitir que él no es muy alto. A primera visita parece una fortaleza, pero los arqueólogos aseguran que no lo era. En realidad era una granja familiar donde vivía una familia extensa. Probablemente podían vivir allí entre 60 y 70 personas, aunque normalmente habría unas 40 o 50. Las laderas de la colina estaban en terrazas, lo que indica que cultivaban allí mismo. Incluso había una cisterna para almacenar agua, seguramente traída desde el río, que está a solo unos minutos andando. Eso sugiere que una de las peores tareas para los adolescentes de la Lloma de Betxí probablemente era bajar al río a por cubos de agua para llenar la cisterna cuando no llovía suficiente. Los arqueólogos han encontrado muchas huellas de la vida allí, piedras para moler grano, un horno y cuencos y vasijas de cerámica. Todo esto demuestra que el colapso del Argar no sumió a toda Iberia en una edad oscura. Había comunidades como la Lloma de Betxí que siguieron prosperando. ¿Y por qué terminó desapareciendo el asentamiento? Bueno, hay señales de incendio en los muros, y es posible que el lugar acabara ardiendo. Después del incendio, quizás los jóvenes y los niños abandonaron la granja. Pero parece que no todo el mundo se fue. Los arqueólogos encontraron una tumba con los esqueletos de dos personas mayores que vivieron después del incendio. Eso da una imagen bastante triste del final de la comunidad. Tal vez esas personas mayores sintieron que ya no podían abandonar su hogar a su edad y permanecieron allí hasta morir como los últimos habitantes del lugar. Aun así, no debieron quedar totalmente aislados, porque alguien regresó para enterrar sus cuerpos. La Lloma de Betxí es un ejemplo de las comunidades que continuaron viviendo más o menos igual después del colapso del Argar, y no fue el único caso. La agricultura siguió adelante, pero también otras actividades importantes, especialmente la metalurgia, que había sido una de las bases de la riqueza y el poder del Argar. En la provincia de Jaén, en el noreste de Andalucía, los arqueólogos han estudiado el poblado prehistórico de Peñalosa. Está construido en la ladera de una colina y organizado en terrazas con viviendas y talleres muy integrados entre sí,
lo que sugiere que la gente trabajaba en casa. Entre los hallazgos se encontraron muchas pruebas de que la metalurgia continuó mucho después de la época argárica. Se halló escoria, es decir, el residuo que queda al fundir el mineral para separar el metal. También aparecieron crisoles y hornos. Además, se encontraron objetos metálicos y fragmentos de ellos. Todo esto deja claro que en Peñalosa, igual que en otros pueblos, el trabajo del metal continuó, del mismo modo que la agricultura había seguido en la Lloma de Betxí. Otro ejemplo aún más impresionante de continuidad en el trabajo del metal son las minas de Huelva, en el extremo occidental de Andalucía, cerca de Portugal. La minería sigue existiendo allí hoy en día, aunque ahora se hace sobre todo a cielo abierto. El mineral se extrae de enormes agujeros en el suelo. Hoy se extrae principalmente cobre con pequeñas cantidades de otros minerales. En aquella época se obtenían cobre y plata, y la minería se hacía bajo tierra, tal como solemos imaginarla. Tampoco hubo pérdida de habilidad entre los artesanos del metal. Han sobrevivido objetos de bronce, tanto armas como espadas y herramientas, además de joyas de gran calidad, incluidas excelentes piezas de oro. Pero además de continuidad, en este periodo ocurrió también un primer encuentro que tendría consecuencias enormes para la sociedad ibérica. Y no solo para Iberia, cambios parecidos se estaban produciendo por toda Europa. Para entender cómo ocurrió ese encuentro y cuál fue su impacto, tenemos que viajar al otro lado del Mediterráneo. Imaginad una larga y estrecha llanura costera entre el mar y las montañas. Allí se encontraban tres grandes ciudades, Biblos, Sidón y Tiro, formando lo que conocemos como el mundo fenicio. Hoy todas están en el Líbano. En aquella época, Tiro se estaba convirtiendo en la ciudad más poderosa gracias a su comercio y a su deseo de extender su influencia por todo el Mediterráneo. El mar proporcionaba riqueza gracias a un pequeño caracol marino, carnívoro, de aspecto poco atractivo. De él se extraía, mediante un proceso de muy mal olor, un tinte púrpura extremadamente valioso y carísimo. Las montañas proporcionaban madera de gran calidad, especialmente cedro. Los fenicios utilizaban esa madera para construir barcos excelentes con las últimas innovaciones tecnológicas. Sus barcos tenían quillas para mantener la estabilidad incluso en tormentas, y proas afiladas para cortar el agua más rápidamente. Los fenicios también dominaron la navegación astronómica. Eso les permitía viajar de noche, guiándose por las estrellas, sin necesidad de seguir siempre la costa. Gracias a sus barcos rápidos y a sus conocimientos de navegación, el mar se convirtió en una gran autopista comercial, y los fenicios comerciaron por todo el Mediterráneo. Pero no solo comerciaban, también fundaban colonias comerciales donde podían almacenar mercancías y organizar sus actividades. La más importante de todas fue Cartago, situada en lo que hoy es Túnez, cerca de la actual ciudad de Túnez. Muchos de los primeros habitantes de Cartago venían de Tiro. Para ellos, Tiro era la ciudad vieja, así que llamaron a la nueva colonia Ciudad Nueva, que es precisamente lo que significa Cartago en fenicio. La nueva ciudad se haría inmensamente rica y poderosa, hasta superar incluso a las ciudades fenicias originales y convertirse en una gran potencia del Mediterráneo occidental. No sería el único caso de ese tipo. 2500 años después, las colonias fundadas por Gran Bretaña en Norteamérica crecerían hasta superar a la propia metrópoli. ¿Qué transportaban los fenicios en sus barcos? Además del famoso tinte púrpura, llevaban madera de cedro y productos de lujo como cerámica, vidrio y joyas. Algunos objetos los fabricaban ellos mismos,
y otros estaban inspirados en culturas extranjeras. El Museo Británico de Londres conserva un magnífico cuenco fenicio decorado con motivos egipcios. Sin embargo, nada de eso sería la contribución más importante de los fenicios al mundo. Su mayor legado fue mucho más profundo. Los fenicios eran un pueblo semita, igual que hoy lo son los árabes o los judíos. Otros pueblos semitas que vivían en el Sinaí viajaban regularmente a Egipto para trabajar o comerciar, y allí conocieron el sistema de escritura egipcio. Era la escritura jeroglífica, famosa por ser extremadamente difícil de aprender. Los jeroglíficos eran dibujos estilizados que representaban palabras completas o grupos de consonantes, pero no sonidos individuales. Aprender unos pocos símbolos sería fácil. Incluso 50 no parecerían imposibles. Pero cuando hablamos de cientos de signos, la cosa cambia mucho. Y para leer jeroglíficos, hacían falta más de 1000 símbolos. Entonces, esos pueblos del Sinaí tuvieron una idea brillante. Pensaron que, si un jeroglífico representaba una palabra, podían usarlo para representar la palabra equivalente en su propia lengua. Por ejemplo, el jeroglífico egipcio para casa se parecía al plano de una vivienda. Los pueblos semitas lo adoptaron y lo asociaron no a la palabra egipcia, sino a su propia palabra para casa, bait. Después dieron un paso todavía más inteligente. Decidieron que el símbolo no representaría toda la palabra, sino sólo el primer sonido de esa palabra. Y así nació la letra B. Los fenicios adoptaron ese sistema y convirtieron esa letra en Bet, la segunda letra de un alfabeto de 22 signos. Ese alfabeto no tenía vocales, porque las lenguas semíticas normalmente pueden entenderse solo con consonantes. Los griegos, impresionados por un sistema tan sencillo, adoptaron el alfabeto fenicio, pero añadieron las vocales. Conservaron la letra beta como segunda letra y añadieron delante alfa, equivalente a nuestra A. De ahí viene la palabra alfabeto. Más tarde, el alfabeto griego fue adaptado y acabó convirtiéndose en el alfabeto romano que usamos hoy. Este fue probablemente la mayor contribución fenicia a la civilización mundial. Curiosamente, los griegos tomaron su palabra para libro, biblion, de una de aquellas ciudades fenicias, Biblos. Lo hicieron no tanto por su papel en el desarrollo del alfabeto, sino porque era un importante centro comercial de papiro, el material sobre el que se escribía. Por eso seguimos usando palabras relacionadas con esa raíz, como biblioteca, y también la palabra Biblia. Además, no solo debemos a los fenicios los alfabetos griego y romano. También el alfabeto cirílico ruso, el árabe y muchos otros alfabetos de Europa y Oriente Medio tienen relación con ellos. Es un logro realmente impresionante. Quizá la palabra revolucionario no sea exagerada. El impacto de los fenicios sobre la cultura europea, y a través de ella sobre gran parte del mundo, fue enorme y duradero. Los fenicios entraron en contacto con los pueblos ibéricos alrededor del año 900 a.C. Ese encuentro transformaría profundamente la historia de Iberia. Las comunidades ibéricas habían seguido prosperando después del Argar, sobre todo en la agricultura y la metalurgia, y eso las preparó para aprovechar la influencia fenicia. Eso es precisamente lo que haría de Tartessos una cultura tan magnífica. Hablaremos de ello la próxima semana. Mientras tanto, muchas gracias por escuchar.